Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos hermanos a nuestra celebración. A partir de aquí, San Pablo comienza a presentar la situación de sus hermanos de raza, los judíos. Él mismo, como judío y fariseo, conoce bien los beneficios que Dios ha dado a su pueblo. Al escribir a los romanos no judíos, quiere presentar claramente el lugar que tiene el pueblo de Israel en la historia de la salvación. Con estos pensamientos iniciamos nuestra Eucaristía cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con esta Eucaristía. Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo,
en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo, según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nuevamente le tenemos a un Jesús sanador, a un Jesús taumaturgo, pero en un contexto muy interesante. En primer lugar, nos presenta la presencia de los principales fariseos. Jesús que va a la casa, en la casa de uno de los principales fariseos, pero va a una comida, va a una cena. Esto es importante que tengamos en consideración. Jesús que va con los fariseos, es interesante. Jesús que entra, dialoga con ellos. Jesús que tiene amigos fariseos, porque al 2x3 le encontramos con los fariseos, ¿verdad? Jesús, y comiendo con ellos. Y también con los publicanos, con Zaqueo, con los ladrones, digamos así, cobradores de impuestos. Y en fin, Jesús entonces que va con ellos, está con ellos. Y bueno, pero aquí ellos lo están observando a Jesús. Muchos de ellos que no tienen toda la confianza. Jesús, oye, ande fuera, va, habla, pregunta, dice. Y al mismo tiempo sabe muy bien cuál es la actitud del fariseo como tal. Y delante de él, segunda escena, encontramos a un enfermo de
hidropesía. Esta persona entonces que está enferma, que está postrada de cierta manera entonces, o llevada, o que sufre a causa de su enfermedad. Sin embargo, Jesús, entonces, teniendo esta intención, el autor sagrado, sobre todo la comunidad cristiana, que está reflexionando y que nos quiere decir que el Señor viene verdaderamente para sanarnos, viene verdaderamente para liberarnos. Pero como les estaba diciendo, es en el contexto de una comida. De cierta manera, en el trasfondo nos está diciendo también que la acción de Jesús siempre es dentro de la acción de la Eucaristía. Quiere decir que de cierta forma tenemos que entender que la presencia de Jesús en la Eucaristía siempre es una presencia sanadora, es una presencia que al mismo tiempo cuestiona a toda enfermedad. La Eucaristía para nosotros es el centro de nuestra vida. La Eucaristía es para nosotros lo elemental y lo fundamental donde Jesús actúa. Y en este contexto de la comida es entonces que Jesús lo primero que nos pregunta en esa Eucaristía, en ese compartir el pan, le pregunta, ¿verdad? Jesús preguntó, ¿está permitido sanar en sábado o no? Esa Eucaristía, entre comillas, esa cena, esa comida que se realiza en el día sábado. Ahora entonces estamos yendo a la ley por la ley. Porque aquí te va a comparar la ley y la presencia de Jesús. La ley y la Eucaristía. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a sanar verdaderamente, queridos hermanos? ¿Será la ley simplemente aquella que nosotros estamos siguiendo? ¿Por qué? Y porque seguimos unas normas, unas leyes simplemente. O verdaderamente lo que a nosotros nos va a sanar, queridos hermanos, es la presencia de un Jesús que nos alimenta. Porque en ese contexto de la Eucaristía, el hecho de compartir, la acción de Jesús siempre nos llama a la conversión, nos llama a una sanación, nos llama a una liberación interior. Pero es la Eucaristía, es la presencia de Jesús, no será la ley. Y por eso Jesús, o mejor dicho, el autor sagrado, San Lucas aquí, nos trae colación y nos presenta directamente. ¿Es lícito, se puede hacer una sanación en el día sábado? ¿Sí o no? Pero aquí ciertamente que entienden muy bien los fariseos y entonces por eso ellos quedan en silencio, guardaban silencio. Porque la presencia de Jesús es sanadora. Y aquí Jesús actúa entonces. Jesús tomó de la mano al enfermo, otro elemento tan importante. Entonces esta es la cercanía de un Jesús que en cada Eucaristía, que en cada relacionamiento con el hombre, con nosotros, Jesús nos toma de la mano. Y ahí es entonces donde le toma de la mano el aspecto tan humano, el aspecto tan cercano de parte de Dios. Lo sanó y lo despidió. Lo sanó y lo despidió. También sin mucho protocolo de parte de Jesús. Jesús solamente preguntó, ¿se puede hacer el bien? ¿Se puede sanar o no? Y ellos quedaron en silencio. Y entonces Jesús actúa, ya que decimos nosotros, el que calla, otorga. El que calla, otorga. Entonces le estaban otorgando. Y es por eso que Jesús se acerca. Y es eso lo que el Señor también nos está diciendo hoy. En este contexto de la comida, en este contexto de la Eucaristía, no es la ley la que a nosotros nos va a salvar, queridos hermanos, sino que es verdaderamente el recibir a Jesús, el tener a Jesús que viene en la forma del pan y del vino, que significa también esta misma humanidad de Jesús, esta misma cercanía, así como que le toma de la mano al enfermo. Y después volviéndose y termina con esta sentencia que es importante también para nosotros. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida? Aunque sea de sábado. A esto no pudieron responder nada.
Esta pregunta es esencial y fundamental. ¿Acaso nosotros no haríamos el bien ante esa persona que nos necesita? Y entonces el bien mayor es el curar, el sanar. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hacemos a través de Jesús. Jesús que libera, Jesús que sana, Jesús que se entrega a cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada invocación responderemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre fortalecida desde la oración y testimonio de fe entre el mundo, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que manifiesten la grandeza y el amor de Dios desde una experiencia personal, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que se dejen llevar por el espíritu del amor y superar el legalismo vacío, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos, y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación
y le das tu Espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, los apóstoles, los santos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y que hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendamos nuestra jornada en las manos de nuestra Madrecita, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz hacia el Calvario. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo.
y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Y hoy lo encuentro muy triste a San Pablo. Tiene las plumas muy caídas y la tinta muy pálida. Con dolor dice: digo la verdad en Cristo, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón. Lo decía por los judíos, los que eran de su raza, porque ellos fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios. Tienen la alianza, la ley y el culto. Me estoy leyendo la Biblia. Las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Así está escrito. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tu puerta y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Se encontró delante de un hombre enfermito y lo curó. Los fariseos se quedaron con los ojos gigantes mirándole y él les preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Se quedaron callados. Jesús le tocó al enfermito, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo: si uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta.
Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. San Narciso de Jerusalén. Narciso fue obispo y confesor de Jerusalén. Fue elegido obispo muy anciano, cuando tenía 80 años, y se dice que vivió hasta los 116 años. Su festividad se conmemora el 29 de octubre. Uno de los milagros que se le atribuyen es haber convertido el agua en aceite, una víspera de Pascua, para que los diáconos pudieran encender sus lámparas.
Es el espíritu el que cambia el corazón. La burocracia de lo sagrado aleja. Fueron las palabras del Papa Francisco en la catequesis de su audiencia general, celebrada este miércoles 27 de octubre en el aula Pablo VI del Vaticano. En su alocución, el pontífice reflexionó sobre la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. El Santo Padre también habló sobre la tentación de los nuevos fundamentalistas de encerrar la vida cristiana en una lista de preceptos, buscando la seguridad en ellos, en lugar de abrirse a la libertad y a la novedad del amor de Dios, el único, dijo el Papa, que trae los dones de la paz y la alegría a la vida humana. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con Él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Francisco se despidió recordándonos que si perdemos el hilo de nuestra vida espiritual, agobiados por miles de pensamientos y problemas, entonces tenemos que seguir el consejo de San Pablo, ponernos ante Cristo crucificado y recomenzar nuestro camino desde Él. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que viene a nuestro encuentro. Como siempre, el Señor nos regala y nos da la fuerza para hacer un camino de la alegría, ese camino entonces que nos lleva siempre hacia la gracia de Dios. Estamos leyendo siempre de la carta que escribe San Pablo a los romanos. Este es el Evangelio, la síntesis de lo que Pablo vivió en primer lugar en su propia vida y luego también lo transmitió. Es decir, lo que estamos conociendo aquí es el Evangelio, la buena noticia de Pablo en su vida y luego para los demás. Estamos en el capítulo 9, 1:5. Siento un dolor intenso, dice Pablo. Les voy a hablar sinceramente como cristiano, sin mentir. Y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios. Tienen su presencia las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. De su linaje carnal desciende Cristo. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén.
Amba ere a él ahora cojina lleva. Hoy se apetere y siento un dolor intenso, dice Pablo. Amba ere vea. Y justamente porque no reconocen a Jesús. Pero atención, queridos hermanos, ani la ñañe ente lleva del judaísmo o de los judíos, sino que ñamañamico angañaneñame, ñamañami peñandereco eres lleva. A ver si también Pablo puede decir lo mismo de nosotros. Siento un dolor intenso e inmenso por este hermano cristiano que se ha separado de la iglesia, por este hermano cristiano que está entonces en el huiroreí, que está en la borrachera, que está en la corrupción, que está en la mentira, que está en la infidelidad. Upeica tú y Pablo este día es iñandea lleva. Siento un dolor inmenso. Y hasta dice, quisiera ser aborrecido por el Señor, por Cristo Jesús, con tal de ganar a mis hermanos para Cristo nuevamente. Ya yo remino upea lleva, entero veteare, porque ñeco te me upea. Que cada uno de nosotros se sienta responsable, así como Pablo, de llamar y de ayudar a cada hermano que está a nuestro lado para que pueda ponerse en el camino verdadero de Dios. Todos necesitamos de la ayuda del Señor. Todos necesitamos ser encaminados hacia Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.